Bueno, y para continuar con este tema, que como ustedes ven, hay mucha información en la actualidad, hay bastantes avances que se están dando. Vamos a hablar sobre una patología que encima complica más las cosas, dado que se presenta en una forma típica, que es la preeclampsia típica. Y para ello tengo el honor y el gusto de presentar al doctor Paulino Vigil de Gracia de Panamá. El doctor Paulino Vigil de Gracia es paz presidente de la sección Centroamérica del Colegio Mexicano de Ginecólogos, es paz presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, ex director científico de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, la SOG, director científico del Instituto ISIS, y es miembro honorario de 10 asociaciones latinoamericanas de ginecología y obstetricia. Así que como ustedes ven, el doctor Paulino Vigil de Gracia tiene una muy amplia experiencia, como ya lo señaló el doctor Jack Ludwig, en este tema de preeclampsia. Dejo con ustedes dándole la bienvenida al doctor Paulino Vigil de Gracia para que desarrolle su tema preeclampsia típica. Bienvenido y adelante, doctor Paulino. Hola, ¿cómo están? Paulino Vigil de Gracia, nuevamente con ustedes, agradecido con los coordinadores por darnos la oportunidad de compartir en este congreso con ustedes y por supuesto con los otros conferencistas y sobre todo conferencistas de alto prestigio que tienen en este congreso. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de preeclampsia típica y me permiten compartir con ustedes las diapositivas que hemos preparado. En primer lugar, debemos tener muy claro la clasificación existente y aceptada por los investigadores sobre la preeclampsia. Y hablamos de preeclampsia, los investigadores y los grandes organismos en el mundo que dirigen este tipo de clasificaciones. Los trastornos hipertensivos del embarazo e hipertensión durante el embarazo se subdividen en hipertensión crónica, preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica a la cual se le suma una preeclampsia agregada e hipertensión gestacional. También es cierto que la preeclampsia se subdivide en preeclampsia de inicio temprano, se ocurre antes de las 24 semanas, y preeclampsia de inicio tardío, si es después de las 24 semanas. También hay otra subdivisión de preeclampsia pretérmino, usando el concepto de las 37 semanas, y la preeclampsia de término se ocurre luego de las 37 semanas. Entonces, estos usamos específicamente el concepto de preeclampsia y que aplica también, obvio, para hipertensión gestacional. Muy bien, debemos tener también presente que a pesar de ser una enfermedad muy frecuente y de grandes aportes, sobre todo hechos en las últimas décadas, su forma de diagnosticarla se hace en base a observaciones que se dieron siglos atrás, décadas atrás. Sin duda que existe mucha subjetividad en cuanto a los criterios estrictos para definirla, y por más que hay organizaciones que se han puesto de acuerdo en esto, la subjetividad en los criterios persiste. De hecho, la famosa triada de hipertensión, edema y proteinuria, con la cual probablemente muchos nos formamos, ya no es aceptada. Y cada cierto tiempo se le ha ido quitando parte de esa triada. Pareciera ser que de esta triada que aprendimos en algún momento, la hipertensión arterial es la variable clínica que realmente persiste o se mantiene de esta enfermedad, pero también hay criterios en cuanto a definir esa hipertensión. Y eso porque su punto de corte y su forma de medirla pueden variar y varían de hecho. Todo esto nos lleva a que preeclampsia atípica es cuando no se cumple con los criterios aceptados para la definición, pero los hallazgos
maternos y neonatales son exactamente lo que observamos en la preeclampsia o eclampsia. Entonces hablamos de preeclampsia atípica porque nos salimos de esos criterios usados para la definición de preeclampsia. Por ende, si no tenemos claro o tenemos diferencia en esos criterios, nos vamos a encontrar con preeclampsia con condiciones estas que no son las típicamente reconocidas o aceptadas. Estela y Basi Bay fueron de los primeros que decidieron aportar sobre los criterios para definir la preeclampsia atípica, pero si nosotros observamos la literatura, yo pudiese decir que existen muchas décadas atrás que se hablaba de preeclampsia atípica, de eclampsia atípica, pero reunir todos los conceptos en un solo criterio, un solo paper, lo hizo la doctora Estela y el doctor Basi Bay. Y ellos básicamente ahí nos hablan de que pudiésemos hablar de preeclampsia atípica, por ejemplo, si hay hipertensión gestacional. Y hablaba de hipertensión gestacional como una preeclampsia atípica, como si fuera parte de la preeclampsia, en aquella paciente con hipertensión gestacional y que tuviesen síntomas de preeclampsia, pero no es una preeclampsia, pues es hipertensión gestacional, hemólisis, trombocitopenia y elevación de la enzima hepática. Esto se ha corregido recientemente en la clasificación ya del Colegio Americano del 2013 para acá, porque esta paciente con hipertensión gestacional y criterio de gravedad se llama preeclampsia, se maneja como preeclampsia. Pero también este grupo inicial nos habla de preeclampsia atípica y eso lo seguimos viendo pacientes que tienen proteinuria sin hipertensión e incluso con hemólisis, con trombocitopenia y elevación de las enzimas hepáticas. Entonces tendríamos un síndrome GERD, tendríamos proteinuria y no tenemos hipertensión. Pero también podemos encontrar preeclampsia antes de las 20 semanas, incluso eclampsia. Y sobre todo en pacientes con molar, son atípicas. También hay el concepto de preeclampsia tardía, y también por ahí se ha hablado de GEL y de alteraciones de enzima hepática, la alteración de la enzima hepática que no cumplen los criterios conocidos para síndrome GERD. Entonces, estos fueron criterios iniciales dados en 2006 para hablar de preeclampsia típica. Si usted observa, simplemente porque se sale del concepto usado para definir preeclampsia. El edema, por ejemplo, fue abolido de la clasificación de preeclampsia desde el año 2000. El grupo el consenso para el estudio de preeclampsia, eclampsia o trastorno hipertensivo del embarazo, fue excluido el edema. Porque hay muchas pacientes con preeclampsia sin ese edema o muchas pacientes con edema sin preeclampsia. Y el año 2013, como ya les dije, la proteinuria ha sido eliminada cuando existen criterios de gravedad. Es decir, yo puedo hablar de preeclampsia y preeclampsia grave en una paciente que no tiene proteinuria, pero tiene el resto de los criterios. Por lo tanto, ya fue eliminada también la proteinuria de los criterios de gravedad. Es bueno saber que el 10% de las pacientes con hipertensión y daño multisistémico no presentan proteinuria. Por eso se llegó a esa eliminación. Y este hallazgo es incluso mucho mayor si la patología se desarrolla postparto. De hecho, muchas pacientes sin proteinuria y con crisis se consideraban atípicas. No tienen proteinuria, tienen presión en crisis hipertensiva, son atípicas. Esto, repito, cambió desde el año 2013. Incluso teníamos pacientes que no se les ponía sulfato de magnesio porque no era preeclampsia, porque no tenía proteinuria. Hoy día la preeclampsia severa y es una preeclampsia severa en el paciente y se le aplica sulfato de magnesio. Interesante porque eso fue un motivo del cambio de la definición en preeclampsia de no tener proteinuria, porque repito, muchos grupos en el mundo decían eso no es preeclampsia, eso no le vamos a dar sulfato de magnesio hay que darle si es preeclampsia y si tiene proteinuria positiva. También el síndrome GERD es una clara manifestación de daño endotelial típico en preeclampsia y eclampsia, y hasta un 18% de ellas no tienen la clásica conocida hipertensión que es 140/90 o más. Entonces estamos hablando también de otro grupo de pacientes que para cualquiera pudiese ser considerada atípica, simplemente porque no llega al 140/90.
en verdad no existe un examen específico que yo haga de este examen y con este examen usted diagnostica preeclampsia, ¿sí? Y de allí su diagnóstico se basa de preeclampsia en hallazgos totalmente inespecíficos y muchos de ellos subjetivos, e incluso medible. Por ejemplo, mediciones de presión arterial, incluso la puede medir una persona, otra persona, y puede haber diferencias en la medición porque es subjetivo, porque se usan diferentes aparatos, diferentes condiciones. La proteinuria, ya expliqué, las plaquetas, las enzimas hepáticas. Hay límites imprecisos entre una organización y otra organización, entre un grupo y otro grupo. Y aún se usan criterios subjetivos para hablar de preeclampsia y clasificar la gravedad. Por ejemplo, cefalea. La cefalea, según es leve, es moderada, es severa, inició hace poco y la tiene mucho tiempo. Es totalmente subjetivo. Alteración visual, depende de cómo lo manifieste el paciente. Epigastralia, subjetivo. Entonces, todo esto genera subjetividad, pero se usa para la clasificación de preeclampsia grave o no grave. Insisto, algunos hablan de algunos de estos hallazgos leves, otros que sean persistentes, severo, inicio tardío, de inicio reciente. Esto es lo que más contribuye, por supuesto, a que algunos casos sean atípicos, porque no se ajusta a la definición estricta que usamos. Entonces partimos del hecho de que si no tenemos los casos ajustados a la condición que aparece en la norma, que aparece en la guía, entonces hablaríamos de casos atípicos de preeclampsia, de hipertensión estacional. La presión arterial, como ya les dije, se usa 140-90 para hablar de preeclampsia. ¿Y de dónde surgió este 140-90? Eso fue extrapolado de adultos, ya hace cerca de un siglo. Hay pacientes con eclampsia, hay pacientes con síndrome de Hell y hay pacientes con daño a órganos sin llegar a estos niveles de presión arterial, ¿sí? Y hay pacientes con presión arterial extremadamente alta sin ningún daño a órganos. Entonces, ¿de dónde surge el 140-90? Ok, de un consenso. A alguien se le ocurrió. Pero ¿por qué no 135? ¿Por qué no 138? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 95? ¿Por qué no 100? ¿Ve? La subjetividad. Entonces, la proteinuria, otro concepto arbitrario, 300 miligramos. Porque en las no embarazadas es 200, 250, para 125, 225. Bueno, para la embarazada, 300. ¿Por qué no 290? ¿Por qué no 310? Son conceptos arbitrarios que lo usamos como tal. Entonces, si el paciente no tiene esos valores, ya decimos que es atípico, pero es porque no hemos partido de una evidencia real. Entonces, no se basa en hallazgos clínicos y por eso hoy día hay criterios de gravedad y no se usan. Pacientes sin alcanzar esos niveles de presión arterial y sin tener esa proteinuria o incluso con altos niveles de proteinuria y sin tener presión arterial son considerados preeclampsia atípica, simplemente porque no se ajustan a estos valores o a estos valores. La edad gestacional, las 20 semanas, otro problema, es que la paciente no tiene 20 semanas. ¿Y quién usó 20 semanas? Bueno, es el criterio arbitrario que alguien dio y que hemos acarreado por décadas con él. Es un límite realmente impreciso para hablar de presión o de hipertensión pregestacional o gestacional. ¿Se puede presentar preeclampsia y eclampsia antes de las 20 semanas? Claro que sí, a las 18 y 19 semanas. No son muy comunes, pero las hay. Y el ejemplo típico es la enfermedad molar, el embarazo molar, y preeclampsia y eclampsia. Entonces hay evidencia de pacientes con presión arterial normal antes del embarazo y se eleva durante las primeras 20 semanas. Yo tengo pacientes con presión arterial antes de embarazarse normal y de repente a las 10 semanas empieza la presión a elevarse, 15 semanas está elevada. Esa paciente es hipertensa crónica, pero si se le conoce como hipertensa crónica, por definición es porque es antes de las 20 semanas. ¿Y qué pasa? Que en el posparto, a la semana, desaparece. Entonces esa presión, ¿cuándo empezó? En las primeras 20 semanas. Eso es preeclampsia atípica, sí, porque no cumple los criterios que hemos dado para definir preeclampsia. Entonces, repito, preeclampsia y hipertensión gestacional se basa solo en proteinuria. Si tiene proteinuria, es preeclampsia. Y si no tiene, es hipertensión gestacional. Por suerte, hoy día y a partir del 2013, si tiene criterio de gravedad, entonces ya no nos importa la proteinuria. Y les decía, eso es un gran avance. No hay necesariamente una continuidad entre hipertensión gestacional y preeclampsia. Es decir, yo no puedo decir que esta es hipertensión gestacional, porque no tiene proteinuria,
pacientes que convulsionan, síndrome HER, y la proteinuria sigue siendo negativa. Por ende, no hay una continuidad. Entonces, incluso esto se ha reportado en un tercio de los pacientes. Igual pasa con trombocitopenia y luego son preeclampsia. Esto me encanta esto porque este es un reporte, un estudio del 2015, un estudio hecho en Colombia. Ellos analizaron preeclampsia atípica y vean ustedes que el 61.5% de las 200 pacientes que acumularon durante este periodo eran hipertensión gestacional sin proteinuria. Como era sin proteinuria, siguiendo la clasificación del TLB-ACI-BAI, entonces esto es una preeclampsia atípica. Es preeclampsia, pero es atípica porque no tiene proteinuria. Repito, ya eso cambió. La mayoría de esas pacientes tenían síntomas vasoespasmódicos, incluso, vean ustedes, un tercio tenían hipertensión severa. Y lo otro es que 35.5% de esta población era proteinuria gestacional, es decir, y eso no pasa y nos sigue pasando, pacientes que tienen proteinuria pero no tienen presión arterial elevada, lo único que tienen es proteinuria y empiezan a tener síntomas vasoespasmódicos e incluso daño a órganos y liqueo capilar. Entonces, ¿es preeclampsia o no es preeclampsia? No, no es preeclampsia porque no tiene presión arterial alta, pero tiene proteinuria que apareció ahora en el embarazo, no es un problema renal. En este estudio ellos no encontraron ningún síntoma de preeclampsia antes de las 20 semanas e incluso tuvieran, sí, preeclampsia, eclampsia luego de las 48 horas, un 3%, que eso representa 6 pacientes. Entonces, interesante, esto ya cambiaría hoy día, si a partir del 2013 aceptamos que la proteinuria no forma parte de preeclampsia, pero ellos hicieron el análisis mucho antes y lo publicaron, lo enviaron a publicado en 2014, se lo publicado en 2015, pero nos muestra el hecho de que si nosotros no analizamos, si aplicamos estrictamente los criterios que tenemos, habría muchas pacientes que son preeclampsia típicas, que no son la preeclampsia conocida. Entonces, preeclampsia, es necesaria una nueva definición clínica, pero por supuesto, mientras no tengamos un consenso mundial estricto, van a haber estas diferencias. Y nos ajustamos a lo que estamos viendo hoy día y no a conceptos tradicionales hace mucho tiempo. Insisto, de lo contrario, cada día tendremos más preeclampsia atípica si somos estrictos en los criterios que usamos. Esto es interesante porque en adolescentes, por ejemplo, si usted analiza las clasificaciones de definición de preeclampsia, prácticamente obvian las adolescentes. Por eso yo sigo insistiendo, hay que publicar más sobre adolescentes. Nosotros hemos publicado un par de papers y aquí este estudio en 12 maternidades en 5 hospitales en Latinoamérica decidimos evaluar solo embarazos en adolescentes, analizar la presión arterial, porque sentimos que es totalmente diferente y es lo que escribo aquí. Los niveles de presión arterial en adolescentes son más bajos que en los adultos. Esto en no embarazada es una norma. Sin embargo, para el diagnóstico de preeclampsia se usan los mismos valores. Esto es incorrecto. Una niña, una adolescente y una mujer adulta no embarazada y van a su control y la presión arterial se miden y se cuantifican diferente para hablar de anormalidad. Pero si están embarazadas no usamos el mismo criterio. Entonces nosotros en este estudio de 1.143 mujeres embarazadas adolescentes, un estudio de caso control, demostramos que usar una elevación sobre la basal de 20 milímetros de mercurio en la cintura diastólica te permite hacer diagnóstico de preeclampsia. Y muchas de esas pacientes no llegan a tener 140-90 y muchas de esas pacientes convulsionan con presiones totalmente inferiores a 140-90. ¿Es atípico? Sí, porque no llegó a 140-90. Entonces, ¿hay cambios en la definición de hipertensión? Sí. Por ejemplo, en adultos, ya esto se cambió a partir de 2017, en adultos 130-80, es lo que se considera como presión de por ahí hacia abajo normal, porque si ya te llega hasta el nivel de presión, tiene presión estadio 1, estadio 2 severa y la embarazada. No, seguimos con 140-90, ven la diferencia. Y esto es interesante porque también nos lo presenta Basi en otra publicación en 2009, de todo lo que tendríamos que integrar que tiene para hablar de preeclampsia, que hay que encontrar presión elevada, liqueo capilar, síntomas o evidencias de hemólisis, todo esto junto para poder hablar de preeclampsia. Pero las pacientes pueden tener esto aisladamente y esto no es parte de un síndrome que se llama preeclampsia. Puede tener liqueo capilar y no tener síntomas, o tener elevación de la presión arterial y no tener, o tener evidencia de hemólisis, síndrome de Helen, no tener, o tener síntomas, o tener proteinuria, como ya lo dije. Interesantísimo, porque esto es lo que nos lleva a tener preeclampsia atípica, insisto, porque no se cumple todos los criterios que queremos encajonar para hablar del preeclampsia.
preeclampsia. En conclusión, es necesario llegar a un consenso mundial y cambiar la definición clínica de preeclampsia. Incluso podemos hoy día sumar otros factores en la definición de preeclampsia que muchos grupos están intentando. Esto urge. De lo contrario, mientras seguimos con los criterios que tenemos el día de hoy, seguiremos teniendo casos típicos de preeclampsia atípica. Eso no lo voy a discutir porque eso es lo que realmente estamos viendo hoy día. No nos ajustamos los pacientes, algunos pacientes, la definición que tenemos, entonces tenemos que clasificarla como preeclampsia atípica. Jóvenes, para mí es un privilegio haber compartido con ustedes esta conferencia y como siempre dejarles un mensaje. Si quieres predecir el futuro, conoce el pasado. ¿Y cómo conocemos el pasado? Con la lectura, leyendo, actualizando, buscando información. ¿Sí? Es un privilegio para mí nuevamente compartir con ustedes. Cualquier cosa en las redes sociales me pueden seguir. Nuevamente agradecido por esta oportunidad. Bye. Muchas gracias, doctor Paulino Vigil de Gracia, por una presentación tan buena en realidad, porque eso nos hace ver un poco de lo que pasa a diario en los servicios de obstetricia, en las emergencias, donde, como usted muy bien ha dicho, a veces no hay una estandarización de lo que serían los conceptos claves para definir una preeclampsia, y sin embargo muchas veces obviamos muchos de estos aspectos y resulta que termina siendo una preeclampsia, y eso es una enfermedad fatal, lamentablemente, para muchas gestantes. Probablemente esa sea una de las razones por las cuales la preeclampsia está quedando siempre, en los últimos años, como lo mencioné al inicio, en primer lugar como causa de muerte materna. Muy bien, nuevamente muchas gracias, doctor Paulino Vigil de Gracia. En el momento actual, quisiera saber si nos está acompañando el doctor Gil, el doctor Gatlurni o el doctor Paulino Vigil de Gracia. Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Generales, ¿cómo están? Es un honor para mí tener un panel así tan selecto de tan distinguidos colegas. Bien, han llegado algunas preguntas y la primera sería para el doctor Enrique Gil con respecto a lo que él podría dar una recomendación general en la actualidad. Estamos hablando del Perú, estamos hablando de hospitales nacionales que hay en Lima, pero también de hospitales regionales y inclusive en el primer nivel de atención. ¿Qué nos recomendaría usted, doctor, de acuerdo a la presentación que ha hecho sobre justamente cómo podemos hacer para predecir esta preeclampsia? Hay que ubicar dos contextos, el contexto real, es decir, lo que es realmente factible o asequible, y hacia dónde queremos llegar. Escuchando las dos presentaciones muy didácticas, tanto el doctor Rodríguez como el doctor Paulino, uno puede decir que cuando hacemos la predicción, la parte real, describiendo toda la heterogeneidad que tenemos en nuestro país, entre capital y provincias, instaurar el método de predicción que nosotros estamos proponiendo es en la actualidad, no se podría universalizar, porque no es tan factible como el score de riesgos. Entonces, lo que hay que hacer es ir primero paso a paso. Primero hacer screening. Y para hacer screening, si tenemos a la mano un score de riesgo, que es básicamente como hacer una historia clínica, pues hagamos eso. Empecemos con algo. El punto es empezar. Pero una vez empezado y diseminando el concepto de la importancia de la medicina fetal y del entrenamiento de los médicos ginecólogos en ultrasonido, especialmente de aquellos que se dedican a la medicina fetal, tenemos que llegar a lograr esa multivariabilidad que, como muy bien han citado, especialmente el doctor Rubin, con 2 o 3 bibliografías, al igual que mi presentación del grupo de Londres, de la doctora Luna Pum, de Nicolaides, esa multivariabilidad en el assessment, en la evaluación, es lo que nos va a poder permitir nuestra tasa de detección. Entonces, yo no puedo pretender que hay en la actualidad doctores que todavía no tienen una buena máquina que tenga Doppler, ni siquiera como para hacer arterias uterinas pueda yo pretender de que hagan arterias oftálmicas o evaluación de arteria oftálmica. Pero no porque no se pueda hoy, no significa que debo descartar su uso. Considero que tiene que ser todo este paso a paso. Y
Esa es la posición, y para contribuir a eso tenemos que diseminar primero el concepto, la importancia de la medicina fetal entre los colegas y luego entre la población, para que luego desde el sector público, desde el gobierno, se apoye en la implementación de máquinas, de unidades y en general de toda la logística que se necesita para poder realizar eso. Esa sería mi opinión respecto a la implementación en la predicción de preeclampsia. Muchísimas gracias, doctor Gil. De la misma manera, para el doctor Jack Ludwig, uno de los problemas muy serios que estamos viendo con altísima frecuencia acá, y probablemente ustedes también lo vean allá en Estados Unidos, es el sobrepeso. Recientemente acabo de ver una paciente que está en la UCI, mantiene 140 kilos de peso. Entonces, esto va muy de la mano con justamente lo que usted decía sobre para prevenir un adecuado estado nutricional, un adecuado ejercicio. ¿Qué opinión le merece esto, doctor Ludwig? Muchísimas gracias por la pregunta, y en primer lugar quiero reconocer a los grandes maestros, a usted, el doctor Guevara, y a mi gran maestro y amigo y colega, el doctor Lucho Tábara. Gusto verlo. Y tanto a Enrique Gil como a mi gran co-investigador y maestro Paulino, Vigil, gracias. Yo, para responder concretamente en lo que se refiere a la obesidad, tenemos una crisis mundial. La mayoría de la población que yo veo, y ahorita estoy en consulta, por eso estoy todavía acá en la oficina, es una población afroamericana con un índice de masa corporal altísimo. Nuestro medio está en 44. O sea que ya se imaginan la obesidad que vemos, es impresionante, es impresionante. Y la mayoría de ellas no solo complicada con problemas de hipertensión, pero también desafortunadamente con diabetes y otros problemas. Entonces es un gran desafío, es un gran challenge. Y en muchas de ellas le estamos dando la aspirina simplemente porque tienen más de un par de factores de riesgo, ¿no? Muchísimas de ellas ya tienen tipo 2 diabetes cuando se presentan al cuidado prenatal. Entonces, como usted lo está diciendo, doctor Guevara, es un problema mundial el hecho de la obesidad. Yo quisiera tener una solución fácil, que dando esto vamos a evitar los problemas, pero el gran problema con la obesidad es que está atada a tantas otras cosas, no solo el problema de hipertensión, sino el problema de diabetes y embolismo y tantas otras cosas más. O sea que creo que es una muy buena pregunta. ¿Cómo prevenir el problema? Yo creo que la gran mayoría de estas mujeres terminan, por lo menos en nuestro medio, usando la aspirina. Podemos discutir si tiene que ser de 150, de 100. Nosotros simplemente seguimos con lo de 81 miligramos, no de 60 como se demostró que no tenía beneficio. Y solo un comentario a lo que dijo Enrique. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que empezar la medicina fetal y el conocimiento, pero fíjense, yo tengo todos los equipos Doppler del mundo acá y no usamos para nada el Doppler de la periuterina como lo están sugiriendo ustedes. Acá nosotros participamos entre los 8 hospitales que hizo el gran estudio New Moms to Be, 10.000 mujeres primigestas, que las seguimos en forma longitudinal, en que le hicimos de todo, todos los Dopplers, todos los productos bioquímicos y todo. Y al utilizar la arteria uterina no nos sirvió de nada en predicción. Totalmente diferente a lo que dice Kipros y la cuestión de la medicina materno-fetal, el Fetal Medicine Foundation. Disculpen. Entonces, creo que hay diferencia en opiniones acá. Creo que tenemos que adaptarnos a nuestro medio. A mí me sorprendió, yo estuve en Lima hace un par de meses haciendo visita al hospital público, y cuando preguntaba a las mujeres cuándo habían empezado su cuidado prenatal, la gran mayoría lo habían empezado después de la semana 20 por falta de acceso a los servicios de salud. O sea que es una crisis, y estoy totalmente de acuerdo de presentar los datos y lo último, moderno, pero yo siempre he sido haciendo forma práctica a nivel de población. No estoy hablando de una paciente privada que la vez apenas comienza el embarazo, pero lo que vemos en la población. Y creo que tenemos que tener cuidado, Enrique, con todo respeto, de decir que el Doppler debe ser parte de nuestro armamentario, que lo tenemos que ofrecer, porque realmente yo preferiría que se presente para cuidado prenatal tempranamente o antes del embarazo para poderla aconsejar, y esa no es la realidad, esa no es la realidad.
Bien, muchísimas gracias, doctor Yardú, por su comentario. Seguramente que después le vamos a dejar al uso de la palabra también al doctor Enrique Gil. Pero antes de eso, yo quería el comentario del doctor Paulino Vigil de Gracia. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha mencionado. Y esos parámetros tan rígidos que a veces seguimos al pie de la letra no nos permiten hacer diagnósticos correctos y se nos va pues la preeclampsia. Y ese es el caso, como usted mencionaba, de las adolescentes. Considerar que un adolescente recién sería una preeclampsia, recién tendría hipertensión si es que tiene 140 sobre 90. En ese sentido, antes se usaba mucho el aumento de la presión diastólica o el aumento de la presión sistólica. ¿Qué comentario nos puede hacer, doctor Vigil? Primer, barrito, data, no, para mira, el grupo. Parece que hay un problema con el audio del doctor Paulino Vigil, por favor, si me pueden ayudar. ¿No me escuchan? Sí, sino que se escuche entrecortado, doctor. Doctor, mil disculpas, un favor. Veo que tienen los audífonos que son inalámbricos. ¿Usted cree que podríamos intentar sin los audífonos? ¿Puede desconectarlos? Le pueden indicar también desde acá que si va a la ruedita de abajo, en las opciones, puede seleccionar el dispositivo. ¿Me escucha? Sí. Clarísimo. Ok, entonces, si nosotros vemos el consenso del año 1990 y el del año 2000, para el grupo de estudio de la hipertensión, empieza a cambiar estos conceptos de definición de preeclampsia. Cuando tú analizas los papers que allí se usaron, no hay en embarazo adolescente. No se analiza ningún resultado sobre embarazo adolescente. Posiblemente porque se publica poco, posiblemente porque el primer mundo lideriza esto y el porcentaje de embarazo adolescente en primer mundo no es igual que nosotros. Entonces, mientras nosotros no demos a conocer estas cosas, también es una enorme ventaja. A mí me impresiona la cantidad de preeclampsia, ya he hecho 3 papers al respecto, y de eclampsia sobre todo que hay en embarazo adolescente, y tú de repente 130-80 y la paciente está convulsionando. Cuando vas a ver esto te das cuenta que la paciente tenía basal de 90-60. Entonces yo creo que eso que se eliminó desde el año 1990 y se reafirmó en el año 2000 en este gran consenso de no usar esa elevación sobre una basal es algo que hay que reconsiderarlo, pero para reconsiderarlo tenemos que aportar mucha más evidencia. Este estudio con casos clínicos que nosotros hicimos es increíble cómo probamos allí que las pacientes que elevaban su presión arterial diastólica y sistólica, pusimos varios cortes en 20 milímetros de mercurio. Esas pacientes finalmente terminaban complicándose con un porcentaje mayor de preeclampsia y eclampsia. Pero insisto, hay que aportar más investigación al respecto para ser sólido en esta parte. No lo va a hacer primer mundo, lo tenemos que hacer nosotros. Muchísimas gracias, doctor Paulino Vigil de Gracia. Nos queda solamente un par de minutos y yo quisiera un último comentario de parte de cada uno de ustedes. Empezamos con el doctor Enrique Gil, un comentario final. Es importante lo que mencionó el doctor Ludwig en cuanto al enfoque del control prenatal y el acceso a los servicios públicos. Y eso es lamentablemente lo que ha pasado. La pandemia nos ha golpeado especialmente a los países de menores recursos, porque las citas se han prolongado, y en ginecobstetricia hacerlo de manera virtual muchas veces en lugares donde la virtualidad no es tan fácil como Lima. Realmente el difícil es acceso. Eso es por un lado. Por otro lado, siempre, como vuelvo a repetir, la evidencia científica es importante saberla tomar y saberla escoger para poder definir manejos públicos. Y es allí donde nosotros también como sociedad y como población tenemos que realizar estudios locales. Es decir, siempre comprobar lo que afuera se dice con estudios en nuestra población, si es que pretendemos implementar algo a nivel macro en nuestra situación. Y definitivamente el objetivo es mostrar en estas sociedades mostrar y revertir o enfrentar los
distintos puntos de vista en cuanto a la presentación de un tema. El estudio Doppler obviamente es un tema controversial, especialmente porque hay estudios que incluso prevención de aspirina en dosis, en calcio, etcétera, van a tener alguna posición y otros otra posición. Uno puede hacer lo que desee, el punto es cuando se desea implementar una salud pública. Y allí sí se tiene que tener evidencia de la población en la cual uno trata de estudiar. Así que es importante de que, como muy bien mencionó el doctor Paulino, se lea y se investigue y no solamente, obviamente, se apunte a un futuro sin haber revisado la evidencia que ya tenemos disponible actualmente. Muchas gracias, doctor Gil. Con su comentario final, doctor Jack Ludwig. Bueno, nuevamente un gran honor participar en este simposio, que creo que esta es la enfermedad clave que debemos seguir estudiando y aprendiendo. Yo he sido inspirado, lo puedo decir en forma honesta, por Paulino, por su gran empuje de estudiar los trastornos hipertensivos del embarazo en nuestros países, y estoy convencido que debemos hacer ciencia y estudios en nuestros países, no lo que hacen los europeos, los australianos o los gringos. Y los empujo, ya muchos de ustedes están participando, y creo que es importante que nosotros tengamos nuestras propias conclusiones, porque como lo has dicho tú, Enrique, sigue siendo una causa tan importante de mortalidad materna. Nuestro problema de hipertensión es realmente, y tenemos que saber no solo cómo manejarlo cuando ya está ocurriendo, sino cómo tratar de predecirlo y prevenirlo. Y yo creo que la única forma de hacer eso para resolver, si usamos estos factores de riesgo o los ecográficos con factores antiogénicos, es hacer estudios en nuestras realidades. Y yo lo sigo enfocando, que se puede hacer, porque se puede hacer ciencia en el Perú, y muchos de ustedes participan en eso y han contribuido a la literatura que realmente nos ayuda en el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jack Ludwig. Sus palabras finales, doctor Paulino Vigilde, gracias. Sus comentarios finales. Sí. Enfatizar en que somos diferentes, como dice Jack. Enrique Gil ha hecho una presentación para mí genial. Sin embargo, Latinoamérica difiere mucho de Europa. Por ejemplo, tradicionalmente la tasa de preeclampsia, eclampsia en Europa 2 a 5%, Latinoamérica 8 a 10%. Y todo esto antes de Doppler, antes de factor de crecimiento y todos los biomarcadores. Entonces hay una diferencia enorme que ha ocurrido antes de lo que se está haciendo actualmente. Tenemos que seguir investigando. Sin embargo, yo creo que tenemos algo en lo que tenemos que basarnos para poder disminuir la frecuencia de cáncer, y eso está internamente. Yo sigo defendiendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lo que dice el Colegio Americano, que hay que dar aspirina en base a factores de riesgo, y es muy fácil. Tiene factor de riesgo, da aspirina, y yo sigo usando 81 miligramos, que es la dosis que más se ha probado, y es lo que acaba de decir la Organización Mundial de la Salud en su statement. Entonces, tenemos un problema real, serio, con frecuencia de cáncer que difiere muchísimo del primer mundo, y yo te cuestiono un poco que el primer mundo nos diga esto es lo que tienen que hacer cuando ellos han disminuido esta patología significativamente por muchísimos años, y nosotros no lo hemos hecho usando recursos totalmente diferentes. Hay que seguir investigando. Tenemos un problema serio de salud materno y fetal en la frecuencia de cáncer, y gente joven es la que necesitamos que aporte aquí. Nuevamente un privilegio compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Paulino Vigilde. Gracias, para mí ha sido un privilegio compartir esta mesa con ustedes, tan destacados médicos y con conocimientos tan amplios en el tema de preeclampsia, que realmente es un problema de salud pública. Yo creo que ustedes, todos nuestros colegas, estarán satisfechos con todas las experiencias y conocimientos que ustedes han compartido el día de hoy, que nos debe servir para mejorar la salud de las gestantes en el Perú y en Latinoamérica y en todo el mundo. Muchas gracias, y dejo en uso de la palabra al doctor Luis Tábara para que haga el cierre de la presente simposio. Gracias, Quique. Ha sido muy gratificante escuchar a este panel de lujo, ¿no? Porque creo que nos han deleitado con sus intervenciones, ¿no? Y queda entonces en nosotros todavía un gran reto que lo recogemos desde hace más de 50 años, cuando laborábamos al lado del maestro Ludwig de Don Abraham, y
del maestro René Cervantes, ambas luminarias del mundo médico en el Perú y en América Latina. Bien, agradeciéndoles a todos por sus intervenciones y a la moderación del doctor Enrique Guevara, ¿no? Nos despedimos de ustedes y les agradecemos infinitamente por sus aportes. Adiós. Adiós. Gracias, Lucho. Chao. Saludos, Enrique. Gusto verte. Chao. Hasta luego, doctor Ludmir, doctor Vigil. Chao, Luchito. Muchas gracias. Chao, Muy bonito todo. Chao.